El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo o violencia. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro hospital, el programa institucional del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Hoy tenemos un tema importantísimo para toda la comunidad y es la hipertensión y la diabetes. Para ello está con nosotros la doctora María Camila Jaramillo Monsalve. Doctora, bienvenida a nuestro hospital. Buenas tardes, Clara, muchas gracias por la invitación y adelante con el tema. Bueno, doctora, pasemos a hablar sobre qué es la hipertensión y por qué es tan importante como esos niveles en las personas. Bueno, para aclarar primero que todo, la hipertensión es una enfermedad crónica. Crónica quiere decir que es para toda la vida, para que lo tengamos en cuenta. Es una de las enfermedades cardiovasculares más comunes en todo el mundo, que es completamente prevenible y también, una vez se diagnostica, que es tratable y consiste en la elevación de los niveles de presión arterial por fuera de unos límites, que es por encima de 140/90. Hablando como de esas cifras, doctora, expliquemos un poquito sobre eso, porque de pronto uno llega a una consulta y uno le dicen que su presión ha estado alta o bajita. Los niveles normales de un niño o de un adulto sano, ¿cuáles deberían ser? Bueno, en los pacientes adultos los niveles normales son más o menos de 120/80, más o menos 20, es decir, entre 100 a 140 sería el límite para la sistólica, que es el primer valor, y entre 60 y 100 para la diastólica, que sería el segundo valor que uno da. Bueno, esta enfermedad, la hipertensión arterial, ¿tiene algún tipo de síntomas visibles o que de pronto nosotros estando en la casa nos demos cuenta que somos hipertensos? Bueno, lastimosamente no tiene unos síntomas específicos, son completamente inespecíficos, incluso la mayoría de los pacientes son completamente asintomáticos y por eso es la importancia de consultar pues y hacer como las consultas de forma periódica a todos los adultos para hacer una detección temprana de esta enfermedad. En algunas ocasiones se pueden presentar algunos síntomas como dolores de cabeza, mareo, visión borrosa, pero en otros casos puede que no haya ningún síntoma. Bueno, entonces ya la manera de diagnosticar esta enfermedad, doctora, sería en una consulta normal de un seguimiento de alguna enfermedad o que vengas pues al médico por alguna otra razón también. Exacto, en ese caso sería porque en todas las consultas médicas se hace pues una revisión de la presión arterial y de los signos vitales y finalmente ahí es donde detectaríamos si la presión arterial está fuera de metas. Bueno, cuando ya sabemos que tenemos o sufrimos de hipertensión, ¿cuál es el paso a seguir? Luego de que vienen al hospital, hacen la consulta, definitivamente pues le encuentran que su presión está elevada, ¿de ahí qué sigue, doctora? Bueno, el primer paso siempre es confirmar pues la presión arterial elevada, porque la presión puede variar por muchas cosas, por cosas tan sencillas como estar nervioso, haber tomado café, fumar y otro tipo de cosas como llegar de afán a una cita. Entonces se haría una toma seriada de la presión arterial, que es durante 3 días tomar la presión arterial en las condiciones óptimas. Una vez se haga el diagnóstico de la presión arterial elevada, se debería ingresar a los controles y ya comenzar el tratamiento. Bueno, ya cuando empiezan este tratamiento, doctora, normalmente, ¿qué medicación se usa? Depende, pues no ese punto tan específico, pero sí esos pasos que se sigue, la medicación y también de pronto ese cambio en el estilo de vida que debemos tener. Bueno, el primer paso en todas las enfermedades crónicas siempre va a ser las modificaciones en los estilos de vida, es decir, que el paciente primero sea consciente de su enfermedad y adopte cambios en ese estilo de vida que tiene, es decir, que empiece a hacer deporte, que coma de una forma saludable, disminuya el consumo, por ejemplo, de sal y otro tipo de alimentos que pueden aumentar la presión arterial como las grasas, ¿cierto? Y una vez haciendo pues esos cambios en el estilo de vida ya se empezaría con el tratamiento farmacológico, que hay muchos esquemas de tratamiento, pero cada uno se individualiza de acuerdo al paciente. Bueno, aquí importante sobre esos cambios en el estilo de vida, doctora, como esa parte específica más importante, si la alimentación, el ejercicio, o porque de pronto también se puede dar en personas que generalmente uno pensaría que son personas que sufren de obesidad, pero hay personas también con bajo peso que pueden sufrir la presión arterial alta. Sí, bueno, ahí se trata pues como de hacer un equilibrio.
básicamente entre el ejercicio y la dieta. Tienes razón, hay personas que son delgadas, que tienen un buen estilo de vida y sufren de la presión arterial porque hay otros factores de riesgo como por ejemplo el antecedente familiar que juega un papel muy importante y que contra ese no podemos hacer nada, ¿cierto? Entonces se trata como que de continuar con los estilos de vida de forma saludable, pero hay otros factores que no podemos modificar como la genética. Bueno, entonces esas personas que tienen de pronto en su familia antecedentes de este tipo de enfermedad, ¿cuál sería la recomendación para tener en cuenta y tomar de pronto medidas más seguidas? ¿Cada cuánto deberían tomarse su presión arterial? Igual para la comunidad en general, ¿qué debería hacer uno para chequearse constantemente? Bueno, lo ideal es que a partir de los 45 años, si uno no tiene ningún otro tipo de enfermedad, visite al médico por lo menos una vez al año, se haga exámenes de control por lo menos cada 5 años y en cada una de esas visitas donde el médico se le tome la presión arterial. Bueno, aquí hablando sobre la medicación, doctora, también de pronto hay algún tipo de contraindicaciones respecto también como a esas, entre comillas, medicamentos saludables o lo que hacen en sus casas que entonces modifican como el tratamiento que le envía el médico o toman cierto tipo de bebidas también. Entonces hablemos un poco sobre esas otras clases de medidas que toma la gente que no son tan recomendables y que hay que tener en cuenta para realmente tener un cuidado de la salud. Bueno, en ese caso siempre sugiero como preguntarle al médico de cabecera y preguntar por ciertos medicamentos pues que se utilizan de forma natural porque hay algunos que tienen contraindicaciones y tienen problemas o efectos a nivel renal o hepático. Entonces un paciente hipertenso siempre es mucho más propenso a sufrir de una enfermedad renal o alguna otra patología y hay que tener en cuenta siempre eso y verificar con el médico si tiene alguna contraindicación. Además porque con el uso de los medicamentos que uno les da para la presión arterial también puede tener efectos adversos importantes si utilizan por ejemplo medicinas naturales. Bueno, doctora, aquí como para recalcar también hablemos sobre esa automedicación, que de pronto mi mamá sufre de hipertensión, entonces yo también tengo, entonces me tomo lo de ella o me tomo la cantidad que le mandaron a ella, pues confirmar que pues para cada persona existe una medicación indicada, una medida, obedece pues a una consulta médica. Sí, claro, eso es supremamente peligroso, pone en riesgo la vida de cada uno automedicarse porque los medicamentos de la presión arterial en ciertos momentos le pueden bajar la presión muchísimo y llevar, por ejemplo, al hecho de que no le llegue suficiente sangre al cerebro, entonces eso implica otros riesgos. Lo ideal sería siempre utilizar pues el medicamento de acuerdo a la fórmula, si están presentando pues algún efecto secundario que siempre se le manifieste al médico y de esa forma uno haría como un cambio de la medicación pero que el paciente por ejemplo no deje de tomar el medicamento de un momento a otro porque eso va a afectar los niveles de la presión arterial, los va a elevar y eso aumenta el riesgo de complicaciones. Bueno, hablando de las complicaciones, doctora, ¿cuál es el peor panorama para un paciente que tiene hipertensión arterial? Bueno, el peor sería cuando uno no tiene un control adecuado, puede generar complicaciones a nivel cardíaco como aumentar el riesgo de infarto agudo de miocardio, de enfermedad cerebrovascular que es el famoso derrame o también incluso de enfermedad renal crónica que es sufrir de los riñones e incluso ser tan grave que uno requiera un trasplante o diálisis. Dentro de los signos de alarma para acudir a urgencias es, por ejemplo, si el paciente siente dolor aquí en la parte del corazón, eso es inmediatamente un signo de alarma y debe acudir a urgencias inmediatamente. Si tiene visión borrosa, si siente que un lado de su cara se paraliza o un lado de su cuerpo también se paraliza, inmediatamente consultar a urgencias. Bueno, doctora, ¿alguna otra cosa que quieras como agregar a este tema de la hipertensión arterial? Bueno, yo diría que los pacientes que sufren de la presión arterial, lo más importante es ser juiciosos con el medicamento, eso se llama adherencia y es decir, tomarse los medicamentos de acuerdo a la fórmula, evitar seguir como los consejos de vecinos o de otro tipo pues como de personas y recordar siempre que el médico está ahí para ayudarle, ¿cierto? Que no es para darle órdenes y que finalmente a él es el que le tiene que hacer las preguntas y cualquier duda de su enfermedad. Bueno, doctora, también aquí cabe como aclarar y invitar a las personas que están en sus casas a que vengan a los programas de promoción y prevención que también cabe dentro de este tema, entonces hagámoslo como esa invitación a la gente que está en sus casas.
Claro que sí, las personas, por ejemplo, que tengan diagnóstico de hipertensión ya deberían ingresar aquí al programa donde se les hace un control estricto de su presión arterial, toma de exámenes seriados, ¿cierto? Se manda donde los especialistas, y las personas que sean completamente sanas deberían venir a partir de los 45 años a hacerles exámenes cada 5 años y hacer una revisión de forma adecuada. Bueno, doctora, vamos a ir con esta cápsula de la salud donde hablamos de ese tema tan importante del día. Ya regresamos. ¿Sabías que si la hipertensión arterial se logra controlar a largo plazo a través de tratamiento con la medicación adecuada, nutrición y actividad física, se puede reducir el riesgo de sufrir una insuficiencia cardíaca? En el mundo, 4 de cada 10 adultos padecen hipertensión arterial y esta proporción aumenta con la edad. Estadísticas del Ministerio de Salud evidencia que en el 2015 Antioquia era el departamento con mayor prevalencia de hipertensión arterial en personas entre los 18 a 69 años de edad, afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, con un 10,15%, y de menor prevalencia el departamento de Vaupés con 0,4%. Todo esto y más en las cápsulas de la salud de nuestro hospital. Bueno, regresamos a esta cápsula de la salud y seguimos aquí con la doctora María Camila hablando sobre hipertensión y diabetes. Doctora, para empezar a hablar sobre diabetes, contémosle un poquito a las personas cómo se manejan esos niveles del azúcar en la sangre, como para que entiendan un poquito más. Bueno, el azúcar en la sangre, que es lo que uno también denomina glucosa, es como la energía de todas las células de nuestro cuerpo, y la insulina es la encargada de permitir que esa glucosa vaya a ingresar a todas las células de nuestro cuerpo. Sin la insulina, definitivamente la glucosa no va a entrar, entonces las células de nuestro cuerpo no van a tener energía. Bueno, entonces ya como después de esta introducción, contámosle a la gente qué es la diabetes exactamente. Bueno, la diabetes es una enfermedad que también es crónica, es decir, que es para toda la vida, que consiste en una elevación de los niveles de glucosa, es decir, de azúcar en la sangre, porque hay una insuficiencia de insulina. Bueno, los síntomas más comunes que tenemos, ¿cuáles son, doctora? De pronto, que no siempre además sería porque uno come mucho dulce, sino también porque el cuerpo produce más de lo que uno necesita habitualmente. Entonces, hablemos un poco sobre esos síntomas que puedo presentar en mi casa, si visión borrosa, de pronto dolor de cabeza, de pronto si como dulce, sentirme también un poquito como hostigado. Bueno, dentro de los síntomas están esos que mencionaste, y además el hecho de que, por ejemplo, les dé mucha hambre, les dé mucha sed, vayan mucho al baño, empiecen a presentar una disminución de peso de una forma abrupta sin que ellos se lo coloquen como objetivo principal. Esos serían los síntomas principales. Y además las causas, doctora, no son solo pues como el consumo excesivo de alimentos altos en glucosa, sino también hereditario, podría ser. Sí, hay causas hereditarias y hay causas también asociadas a los estilos de vida inadecuados. Hay también puede estar asociado al hecho de que no hay una producción desde un principio de insulina en el páncreas, que es el órgano encargado de producirla, porque se destruyen las células. Entonces, ese, por ejemplo, es un tipo de diabetes que se llama la diabetes mellitus tipo 1. Bueno, hablando de los tipos de diabetes, doctora, contémosle a la gente cuántos tipos hay, y otra importantísima que es como la diabetes en las personas que van a tener sus bebés, o si un bebé también lo puede tener desde que nace, si viene desde su madre. Bueno, hay diferentes tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, que fue la que acabé de mencionar, que generalmente empieza desde más temprana edad y se produce porque las células del páncreas se destruyen, y al destruirse no hay nada de insulina y por eso se elevan los niveles de azúcar en la sangre.
Está la diabetes mellitus tipo 2, que es la más común en todo el mundo, que se diagnostica a una edad mucho más tardía, entre los 40, 50 años, y está más asociado a los factores de estilos de vida poco saludables, al hecho de que no hagan ejercicio, de que consuman altos niveles de azúcar, de grasas, por ejemplo. Y está también la diabetes mellitus gestacional, que es la que ocurre durante el embarazo, se diagnostica a partir del segundo trimestre y consiste en que la madre eleva sus niveles de azúcar porque no es capaz de producir la suficiente cantidad de insulina para 2 personas, para el bebé y para ella. En este caso hay alto riesgo, por ejemplo, de que el bebé al nacer nazca con el azúcar muy bajita. Bueno, contemos acá cómo se trata la diabetes, doctora. De pronto casi todos hemos escuchado sobre la insulina, sobre el cuidado pues como de que me quitan los dulces o me quitan las frutas de pronto que tienen mucha glucosa. Entonces hablemos un poco sobre cómo es ese cuidado y cómo tratan esta enfermedad. Bueno, lo primero también elemental es la dieta. Los pacientes deben comprometerse definitivamente con la dieta porque es la base del tratamiento. Deben disminuir el consumo de azúcar, todos los alimentos que tengan azúcar, no solamente el azúcar añadida, sino que deben disminuir el consumo, por ejemplo, de las gaseosas, los jugos que vienen en cajas, el consumo, por ejemplo, de frutas que sean muy dulces, como los mangos maduros, el banano maduro, ¿cierto? Deben disminuir el consumo de ese tipo de comidas, evitar al máximo los dulces. En vez de utilizar azúcar o aguapanela, endulzar, por ejemplo, con otro tipo de endulzantes como el stevia y esos edulcorantes que hay en el mercado, o no endulzar si es su elección, y aumentar, por ejemplo, el consumo de verduras, de frutas con cáscara, ¿cierto? De fibra también que viene en esas frutas con cáscara, en la papaya, en la pitaya y también en el pan integral. Bueno, aquí es muy importante eso que hablas. Igual en la diabetes como en la hipertensión arterial, y es la dieta y el estilo de vida saludable. Importantísimo que todo esto va de la mano también de otros especialistas, que es el nutricionista. Entonces, importante tener en cuenta también de pronto ese apoyo de ellos. Sí, claro que sí. En un principio, pues cuando uno le diagnostica alguna de estas 2 enfermedades, lo ideal es que el paciente vaya a una cita con el nutricionista o en la consulta se les trata de hacer la mejor valoración en cuanto a la dieta y encaminándolos siempre a una dieta de forma saludable. Bueno, doctora, entonces hablemos también acá sobre cómo, pues, o esos factores de riesgo que también debemos tener en cuenta frente a esta enfermedad. Bueno, dentro de los factores de riesgo están la genética, por ejemplo, que no la podríamos modificar, la edad también, a medida que aumenta la edad también aumenta el riesgo de diabetes, el sexo también está dentro de los factores de riesgo, en ciertas ocasiones los hombres tienen más riesgo de sufrir diabetes que las mujeres y hay otros que sí se pueden modificar, que son a los que nosotros como que empujamos mucho más y le hablamos mucho más a los pacientes, que es por ejemplo la obesidad, aumenta el riesgo, el colesterol alto, la presión arterial alta también, dejar de hacer ejercicio, que sería sedentarismo, también aumentaría mucho el riesgo. Bueno, y para estas personas que, bueno, ya sabemos que tengo diabetes diferente, pues el tipo, o sea, tipo 1, gestacional, entonces ese tratamiento que se debe seguir, ¿en qué se basa? También depende como el nivel en que esté, si necesitan insulina, si no, o si solo la pueden controlar con la alimentación y algún otro tipo de medicación. Bueno, para eso depende del nivel, pues como de glicemia, es decir, de azúcar en la sangre que le haya dado y también si tiene otras complicaciones. Si por ejemplo el paciente tiene un azúcar muy elevada en la sangre, uno iniciaría primero con insulina con el objetivo de bajarla un poco más rápido y evitar las complicaciones a futuro. Pero eso no quiere decir que cuando empecemos insulina se tenga que quedar con la insulina. Actualmente en el mercado hay muchos medicamentos que también bajan el azúcar de forma oral. Por ejemplo, uno de ellos que es muy conocido es la metformina, que siempre va a ser la primera elección, pero también hay otros diferentes a la insulina y a la metformina que podemos utilizar.
Bueno, doctora, importantísimo entonces a tener en cuenta esos cuidados que debemos tener en la casa cuando una persona ya está diagnosticada sobre esta enfermedad, esos cuidados de pronto con las cortadas, con una infección, si pues, tengo una fractura o cualquier tipo de inconveniente, el cuidado de esas heridas, contemos también porque de pronto es más delicado que en una persona que no tiene esta enfermedad. Claro que sí. Bueno, la diabetes dentro de sus complicaciones disminuye la sensibilidad, por ejemplo, en los pies, que es una zona muy susceptible para ese tipo de heridas. Los pacientes diabéticos deberían revisarse, por ejemplo, los pies todos los días, entre los dedos, debajo de la planta, hacer un uso pues muy adecuado como del corta uñas, delicado, porque cualquier herida en ellos tarda más en cicatrizar por los niveles de azúcar tan elevados. Entonces eso se convierte en un foco de entrada para los microorganismos y que se infecte, y como ellos no cicatrizan de una forma tan adecuada, entonces se convierten en úlceras muy crónicas de mucho tiempo que se infectan y que pueden llevar incluso a una gangrena o a una pérdida de la extremidad. Bueno, doctor, otras complicaciones en esta enfermedad, ¿cuáles serían? De pronto la visión, otro tipo de enfermedades que también son como muy característicos de la diabetes. Bueno, dentro de las complicaciones también está todo el rango de enfermedades cardiovasculares, que es, por ejemplo, que comprometa que de infarto, enfermedad cerebral como que sería el derrame, que también disminuya la agudeza visual, es decir, que no vean lo suficiente, o que comprometa también los riñones. Y en los niños, doctora, de pronto, ¿cómo tener en cuenta si mi hijo está presentando diabetes? Porque normalmente ellos no es tan común pues para ellos que le digan a uno que no está viendo bien o que le duele la cabeza. Entonces también como a qué estar atento en los niños sobre todo. En los niños, sobre todo si ellos presentan como mareos frecuentes o si, por ejemplo, ellos presentan mucha sed, comen mucho, empiezan a bajar de peso a pesar de que están comiendo de una forma adecuada, van al baño frecuentemente, si se quejan o si la madre percibe eso, se les debería pues como determinar si tienen o no una enfermedad como la diabetes. Bueno, y ya las recomendaciones finales, ¿cuáles serían, doctora? Además del estilo de vida saludable y dentro de lo que se hablaba de la alimentación, el ejercicio, prevenir pues en la familia pues como esa dieta también como tan alta en glucosa o en alimentos chatarra, que también de pronto la gente piensa que solo son alimentos dulces, pero también las harinas son peligrosas. Entonces hablemos un poco de eso para terminar. Bueno, el compromiso pues está finalmente en el paciente. Uno como médico le da todas las herramientas, pero el paciente es el que se compromete, y la diabetes es una enfermedad que depende mucho de su estilo de vida. Si no hace un cambio en la dieta, no importa cuánta insulina, cuántos medicamentos le coloquemos para controlarlo, porque finalmente las complicaciones se van a presentar. Lo ideal sería que el paciente asuma su enfermedad, que la acepte y que haga un cambio en el estilo de vida, y que eso también le ayude en el entorno familiar para que disminuyan el consumo de harinas, para que aumenten el consumo de frutas, para que hagan ejercicio con sus hijos también, que sería una forma pues de sentirse integrado y de no sentirse aislado por su enfermedad. Vamos a unos comerciales y ya regresamos. Ya regresamos con nuestro hospital. La diabetes va en aumento en todo el mundo. 1 de cada 11 adultos es diabético, una proporción que sigue creciendo. Se corre mayor riesgo de padecer diabetes si no se sigue una alimentación sana ni se practica una actividad física. Pero, ¿qué es la diabetes? El organismo produce insulina, que transforma los hidratos de carbono consumidos en energía. Sin la insulina, el azúcar procedente de los alimentos y las bebidas se acumula en la sangre. La mayoría de las personas afectadas tienen diabetes de tipo 2. Ello significa que el organismo produce insulina, pero esta no es eficaz. Un menor número de personas tiene diabetes de tipo 1, puesto que no pueden producir insulina por sí mismas. Necesitan inyecciones de insulina para sobrevivir. Más de 400 millones de personas son diabéticas y corren mayores riesgos por su elevado nivel de azúcar en la sangre.
La diabetes puede conllevar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal y amputaciones. Ahora más que nunca, los niños corren riesgo de tener diabetes. Debemos alentar a todas las personas a elegir bebidas y alimentos adecuados y a no comer en exceso, a mantenerse activas y realizar ejercicio físico sostenido durante media hora diaria. Cualquier actividad sirve. Quienes piensen que pueden tener diabetes deben consultar a un médico, seguir sus indicaciones y tomar los medicamentos que puedan recetarles. Con estas medidas podremos frenar la diabetes y vencer esta enfermedad. Somos Antena 4. Somos el canal comunitario de Jardín. Aquí nos vemos. Estás viendo nuestro hospital. Regresamos de estos comerciales y seguimos acá en nuestro hospital hablando sobre hipertensión y diabetes. Doctora, hablemos también un punto importante sobre este tema y es de pronto la medición que nos realiza el médico, lo que ahora mencionabas de pronto, que no es lo mismo las cifras que van a dar cuando una persona está tranquila, que de pronto tengamos ese momento de venir desde la casa al hospital y tener un espacio acá en calma para poder realizar esa medición. Bien, para la toma de la presión arterial hay unas condiciones que debemos cumplir y es el hecho de que el paciente tenga un reposo por lo menos de 5 minutos, que no llegue agitado o que no haya hecho actividad física en los últimos 30 minutos, que no haya, por ejemplo, consumido sustancias que le pueden aumentar la presión arterial, como la cafeína, pues el café, fumar, tomar alcohol, trasnochar incluso también le puede a uno aumentar la presión arterial, que el paciente esté tranquilo, que se tome la presión arterial en un ambiente tranquilo, que él no se ponga tenso durante la toma de la presión arterial o que piense como me va a salir alta, porque finalmente eso sí altera mucho la presión arterial. Otra manera de pronto, doctora, que también se podría ver afectada las cifras en la presión arterial sería, pues si una persona tiene un problema personal, no necesariamente va a salir bien porque está pues estresado pensando en eso, independiente de si bajo o no bajo, caminando rápido, su estado de ánimo también influye. Sí, claro que sí. El hecho de estar ansiosos, de estar preocupados, también genera un aumento de la presión arterial y afecta en esa toma. Bueno, doctora, ya para terminar estos dos temas, demos como una invitación a las personas que están en su casa sobre el autocuidado que debemos tener cada uno y además pues como esos tips o esas recomendaciones para estas dos enfermedades, además que van muy de la mano pues como las complicaciones de una y la otra. Sí, aquí lo más importante en estas dos enfermedades que tienen muchas complicaciones es siempre pues tener como un estilo de vida saludable, comprometerse con él y hacerlo
finalmente eso, un estilo de vida, no solamente cambiar, pues voy a hacer ejercicio una semana y ya estoy saludable, no, sino que se adopte para toda la vida, ¿cierto? Y que se haga algo que se disfrute. Bueno, doctora, mil gracias por estar acá con nosotros en nuestro hospital, por darle a la comunidad esta información tan importante para su salud, para su cuidado y para su bienestar. Muchas gracias a ustedes. Recuerden que pueden venir a los programas de promoción y prevención acá dentro de nuestro hospital, pueden pedir sus citas y estar muy atentos a todo lo que tiene que ver con su salud. A ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como ese Hospital Gabriel Peláez Montoya, en Twitter estamos como Hospital GPMJ y también si tienen alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación sobre alguno de nuestros servicios, nos pueden escribir al correo electrónico habilitado para ello que es pqrshospitalgpm@gmail.com o hacerlo en nuestros buzones de sugerencia. Que tengan una buena tarde y gracias por estar aquí con nosotros en nuestro hospital.